Queremos evaluar la integral indefinida utilizando la integración por partes. Ahora quiero mencionar aquí, nuestro primer paso debería ser asegurarnos de que la integral dada no se ajuste a una de las fórmulas básicas de integración. Que no lo hace luego, el siguiente paso sería ver si la integración por sustitución funcionaría antes de intentar la integración por partes. Pero tenga en cuenta esta integral, si dejamos que sea igual a 5x. Entonces diferencial u sería 5 de x, y observe cómo todavía tendríamos este factor extra de x aquí, que es la razón por la que tenemos que intentar la integración por partes. Ahora sigamos adelante y revisemos las pautas para la integración por partes. Aquí está la fórmula para la integración por partes, donde la integral de u de v es la integral dada, y queremos escribirla en forma de v veces v menos la integral de v veces du. Y esto en realidad proviene de la regla del producto. Entonces, a partir de la integral dada, necesitamos identificar qué parte vamos a dejar que sea igual a u y qué parte dejaremos que sea igual de v. Tendremos que determinar el diferencial u, y cualquier parte que dejemos igual a de v, tendremos que integrarnos para determinar v. Entonces determinar qué dejar igual a u, y qué dejar igual a dv es una de las partes más desafiantes sobre la integración por partes. Y aquí están las recomendaciones. Queremos elegir u para que el diferencial u sea más simple que u. Y queremos elegir a que sea bastante fácil de integrar. Y nuevamente, la idea aquí es que la integral de du debería ser más fácil de integrar que la integral de u de v. Si no es así, probablemente hayamos seleccionado la v y la de v incorrecta. Así que volvamos y echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Queremos seleccionar u para que du sea más simple. Entonces, para este ejemplo, si dejamos u igual a 2x, du sería más simple. Solo serían 2 de x. Lo que significa que tendríamos que dejar e a la potencia de 5x de x igual de v. Ahora para determinar v, tenemos que integrar. Echemos un vistazo más de cerca a la integral de a las 5x de x. Esto realmente requeriría una sustitución de uso donde u es igual a 5 si el diferencial u sería 5 de x. Lo que significa que de x es igual a 1/5 de u. Entonces, si escribiéramos esto en términos de usted, tendríamos la integral de a la u, y luego de x es 1/5 du. Entonces tendríamos 1/5e para la u o 1/5e para las 5x y más c, pero vamos a dejar la más c apagada hasta el final. Entonces v va a ser 1/5e para las 5x. Ahora que tenemos todo, podemos aplicar la fórmula de integración por partes. Entonces la integral original es igual a v veces v. Bueno, aquí está u y aquí está v. Así que tendremos 2/5c a las 5x menos la integral de v de u. Bueno, aquí está v y aquí está du, así que tenga en cuenta que tendremos 2/5e para los 5x de x. Y ahora necesitamos integrar e a las 5x con respecto a la x, lo que acabamos de hacer, y recuerda que debido a la sustitución de u, teníamos un factor adicional de 1/5. Entonces tendremos 2/5c a las 5x. Menos 2/5 veces 1/5e a las 5x. Más c. Vayamos y determinemos este producto aquí. Entonces tenemos 2/5c a las 5x. Menos 2/25e a las 5x más c. e to the 5x plus c. Así que aquí está nuestro primer ejemplo de integración por partes y aquí está nuestro antiderivado. Y recuerde que solo aplicaríamos esto si no hay una fórmula básica de integración para nuestra integral, y si la integración por sustitución no funciona. Echaremos un vistazo a otro ejemplo en el próximo video.